Mientras un pueblo clama, se está quemando. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer con fuego y poder. Se están quemando los ídolos para que todos puedan. Con fuego y poder se están quemando los ídolos. Lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer. Amén, gloria al Eterno. Se están quemando los ídolos, se están deshaciendo ídolos. Es tiempo de verdad de volvernos a Dios y quitar ídolos de nuestra vida. Y no solo estatuas, no solo estatuas, no solo imágenes, sino también muchas veces los hijos, el esposo, la esposa, los papás, los tíos, los abuelos, los nietos se vuelven ídolos, pastores, líderes, que los ven así como lo más grande, ¿verdad? Como que si fueran Dios y creen más en el humano que en el mismo Dios. Amén. Entonces es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Para que nuestras generaciones tengan una generación bendecida, recuerde que tenemos que quitar todo artimaña del enemigo, todo lo que nos han enseñado nuestros antepasados que no viene de Dios y arraigarnos en la verdad, volver a la verdad y quitar todo Roma de nuestra vida. Amén. Porque al final lo que nos dejó Roma fue un montón de mentiras. Entonces tenemos que de verdad, y aún la iglesia evangélica se ha convertido en una segunda Roma. ¿Por qué muchos le
llaman hermanos separados, porque al final se hace lo mismo. Lo único que no se idolatra son imágenes, santos y vírgenes, pero se idolatra al pastor, se idolatra a la abuela, a la tía y al perro, ¿verdad? Que es peor todavía, porque todavía una imagen no ve ni oye, pero los pastores amados es el colmo, que a veces uno va y saluda a un pastor y se creen más Dios que el propio Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y quienes los han hecho así? Nosotros mismos, que le hemos dado el poder. ¿Que hay que tener respeto? Hay que tener un respeto hacia los pastores, hacia los líderes y nosotros hacia a ustedes también. No solo ustedes hacia nosotros, no, nosotros hacia ustedes también. Amén. Es todo, o sea, eso yo no soy más que nadie, yo lo digo mucho aquí en el ministerio, yo soy igual que ustedes, más bien Dios me dio más tarea a mí, me dio más tarea al pastor Enrique que a muchos de ustedes. Tal vez Dios más bien me está pidiendo más a mí en el aspecto de que lo pone a uno como un líder principal, pero somos iguales. Delante de Dios yo no tengo privilegios para nada. Más bien es todo lo contrario. Entre más Dios le dé a usted, más dones le dé y más talento le dé, ¿qué va a pasar? Más le va a pedir el Señor a ustedes. Amén. Entonces, esa es la clase 7-8. Y seguimos con la serie que es Atando Potestades Espirituales en el Antiguo Pacto. Hoy vamos a estar hablando de Job. La vez pasada, en el pasado, estuvimos hablando sobre Gedeón y sobre Josué. En el pasado estuvimos hablando sobre Abraham. Hemos venido hablando, ¿verdad?, de diferentes hombres de la Biblia. Hemos venido hablando hemos hablado de Noé, hemos hablado de muchos, hermanos. Y tal vez muchos dicen, ay, va a seguir la pastora con lo mismo. Es que tal vez ustedes nunca se han detenido un momento a analizar esto que Dios está haciendo, o lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que el Eterno quiere enseñarnos a nosotros. Amén. Es que quiere el Eterno enseñarnos a nosotros. Y por algo está usted recibiendo esta clase. Entonces, clases 7-8, curso de guerra espiritual, atando potestades espirituales del antiguo pacto, que es todo lo contrario, ¿verdad? Ellos no lo hacían, pero bueno, ese es el título. Pero ellos no lo hacían, más bien es lo contrario. Amén. Dice que analicemos el caso de Job. Ese es otro santo que fue, otro hombre que fue grandemente atacado por las fuerzas malignas. Así que vemos cuál fue la guerra espiritual que este justo hombre hizo. ¿Era malo? ¿Job era malo? No. ¿Job era desobediente? Correcto, dice la palabra. Ok, ¿Job era desobediente? No. ¿Job hacía lo contrario de lo que el Eterno lo mandaba? No. Amén. Entonces dice que Job se encontraba en su casa tranquilo. Él estaba tranquilo. Tal vez elevando sus constantes oraciones o haciendo el bien a alguien. Tal vez a un vecino, tal vez estaba orando por alguien, ¿verdad? Y dice que cuando de repente es sorprendido por uno de sus muchos siervos, quien llega corriendo a la casa agitado. Pero vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra para vamos a ir a la palabra. Okay. Job 1, 1, 1. Job 1, 1. Denle like a las publicaciones, a sus tareas, a sus clases, para que mucha gente quiera entrar a esa escuela, amados. Promocionemos a Dios, no lo que yo hago, ni el ministerio, no, a Dios, que la gente pueda aprender lo que usted está aprendiendo. Comparte sus tareas, denle seguir a las páginas de Facebook, de YouTube,
para que cuando ya yo suba los videos, a ustedes les llegue de una vez, sea comunicado a ustedes. Eh, Dice que en la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer el mal. Era que cuidadoso de no hacer el mal. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, y tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Era el hombre que más rico. ¿Estaba en escasez? No, era el más rico. ¿Cuántos hijos tenía? 7 hijos. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanos. Terminados los días de banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos para purificarlos de sus pecados. Eso lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado y maldiciendo a Dios en su y eso lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. El miedo de Job era que sus hijos fallaran, ¿verdad? Como muchos de nosotros, que lo que más nos preocupa son nuestros hijos. A veces, o sea, uno se preocupa por la salvación de uno, pero yo pienso mucho en la salvación de mis hijos. Yo quiero que mis hijos reinen por siempre y que estén siempre con el Señor. Un día de estos tuve un sueño con una abuelita que murió. El sueño fue muy confuso, porque había mucha cosa que hoy también he visto en imágenes en Israel, pero yo veía a mi abuelita como en un servicio sanitario y estaba como sucio y como que estaba inundado y había mucha gente sentado ahí en ese servicio sucio. Y me decía, abuela, uy, Sujei, es que eso está asqueroso, usted sabe que yo era muy limpia, como que estábamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y como que yo andaba perdida, fue un sueño tan raro. Yo nunca sueño, vamos, cuando yo sueño hay algo. Y estaba sentada y estaba todo sucio. Y abuela me decía, a mí no me gusta estar aquí. Cuando yo me desperté, yo lo que pensé fue en Lázaro y en el rico. Y yo dije, Señor, mi abuelita está en el infierno. Qué duro sería, qué duro sería. Y pienso que está con el Señor porque abuela todos los días leía la palabra de Dios. Y abuela murió ya, o sea, su conciencia ya no era buena, ¿verdad? Ya ella no era no estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Pero aún así hizo varias cosas antes de morir, medias extrañas. Entonces, en medio de su inconsciencia, de su problema mental, porque abuela tenía esquizofrenia también, le dio esquizofrenia después de un trauma que ella recibió. Entonces yo decía, uy, no, si abuela está en el infierno, yo corto con toda maldición. De una vez, Señor, si tú me estás mostrando esto, es para que yo corte con toda maldición, ¿verdad? Generacional, que era lo que hablábamos ahora al principio. Pero aquí lo importante es que está diciendo que está diciendo que Job oraba por sus hijos por si ellos habían pecado, ¿verdad? Para que hubiera un arrepentimiento. La salvación es individual y lo sabemos, ¿verdad? La salvación es individual. Oramos para que Dios los toque, para que haya un arrepentimiento en ellos. Un día en que debían presentarse ante el Señor. Esta parte es sumamente importante. Buenas noches, Damaris. Un día en que debían presentarse ante el Señor, sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador. ¿Quién es el ángel acusador? Satanás.
Pero dice que todas los servidores celestiales, o sea, todos estaban ahí, ángeles y demonios, ahí habían todos, porque depende de la traducción, lo dice diferente. Ahí estaban todos en una reunión. Recuerden que aún los mismos ángeles, los mismos demonios le sirven a Dios, que los mismos demonios fueron hechos por Dios y que nada se mueve sin la autorización de Dios y de nosotros. Porque si nosotros abrimos puertas ya son otros 100 pesos. Pero hay pruebas que Dios las va a mandar. Y hay tentaciones en las que vamos a caer, que es cuando abrimos puertas. En este caso no había una tentación. En este caso Dios manda a Satanás para probar la fe de Job. Entonces dice en el 7, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado para otro. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado? Esto es importante. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta, sin tacha, cuidando de no hacer el mal a nadie. Job le hacía mal a alguien. No, ¿qué está diciendo? Que era recto, que era que sirva tan fielmente, o sea, él servía fielmente a Dios, era fiel al Padre y viva una vida tan, o sea, no está diciendo solamente recta, está diciendo que tan, o sea, todavía está dando más la rectitud de la vida de Job, ¿verdad? Tan recta y sin tacha. O sea, no había nada en Job, nada que el mismo enemigo pudiera usar para hacerle daño. Cuidado de no hacer mal a nadie. Entonces, y sin tacha y cuidando de no hacer mal a nadie. En el 9, pero el acusador respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Esto lo voy a tachar aquí en amarillo. Vea, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Yo me imagino que el enemigo llega y le dice a Dios, ¿has visto a tu sierva Sujei? Tengo rodea la tierra y por ratos como que, ¿verdad? Hay que agarrarla. Por ratos duda y muchas veces no es tan fiel. Porque aquí está hablando de un hombre tan perfecto, amados, que era Job, un hombre sin tacha. Nosotros sí los tenemos, nosotros sí tenemos pecados, nosotros sí tenemos un montón de cosas que tenemos que cambiar. Y el que diga que es libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ah? Que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado. Porque hay muchos que se creen tan santos, tan puros, que yo todos los días tengo que luchar con mi carne, principalmente con mi carácter, con mis decisiones, porque son mías. Yo no puedo decir mi enfermedad porque no es mía, pero el carácter sí es mío, es mi decisión. ¿Amén? El mal carácter es mi decisión. ¿Sigo siendo chichudo o no? ¿Sigo siendo malo o no? ¿Soy buena o soy mala? Es mi decisión, esa es mía. Pero no podemos decir mi enfermedad porque eso no es suyo. Eso no es suyo, no es mi enfermedad. Y siempre lo decimos. Y eso me lo enseñó una tía que yo le decía, tía, es que mi enfermedad, ¿cuál como mí? ¿Qué le pasa a usted con mí? Esa palabra quítela. Entonces dice pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. ¿Por qué? Porque ya Satanás sabe que el hombre por sí solo es malagradecido. Que el hombre en lo mínimo va a tirar a Dios y va a hablar mal de Dios. Yo lo dije en la clase pasada, lo he estado diciendo y lo he estado diciendo.
Hay mucha gente que le chismorrea a uno de Dios. Le chismorrea a uno de Dios, mamá. Le chismorrea a uno. Usted vio que a mí Dios no me quiso dar tal cosa. Usted vio que Dios a mí no me complace con tal. O sea, le chismorrean a uno de Dios. Y eso me lo habló Dios a mí la semana pasada, porque nunca lo había visto de esa forma. Y uno mismo lo ha hecho. Yo misma lo he hecho y le he pedido tanto perdón al Eterno por fallarle, por ser malagradecida y por ser mala hija tantas veces. Entonces el Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Eso lo voy a marcar en rojo. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Dice, el Señor le respondió: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no, pero a él no le hagas ningún daño. Dice que un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa, el hermano mayor, un hombre, llegó a casa de Job y le dio esa noticia: estamos arando, el campo con los bueyes y las asnas, y estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisar. Ahí empieza todo. Ahí empieza esa guerra espiritual. ¿Con qué? Con lo que Job más amaba, que era sus hijos. Porque no dice que oraba por los, o sea, sí, los demás, pero él oraba por sus hijos, porque él tenía miedo de perder a sus hijos. Amén. ¿Qué es lo primero que toca el enemigo? Sus hijos. Amén. Entonces dice, aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisar. Y aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos. Mataron a cuchillo a los hombres, solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor. Y cuando de pronto, se me devolvió, de un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron y solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud ¿de qué? ¿En una actitud de qué? A ver. De duelo. No. Adoración. No. Adoración. 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 En una actitud de qué? De adoración. ¿Cómo se gana una guerra espiritual? Con adoración. Orando, adorando, dando gloria al Señor, aunque nos duela, aunque nos parta el alma, aunque sintamos que están acabando con nosotros. Amén. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa y se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo, esta frase, amados, a mí me cala, porque es que esta es mi historia, de mis historias preferidas. Esa historia yo me la comía y me la comía recién convertida, porque yo recién convertida perdí mucha plata. Lo primero
que a mí me tocaban eran las finanzas, las finanzas, las finanzas. Y cuando yo me convertí, mi mamá se había ido para San Carlos y me había dejado un lugar aquí en Costa Rica y me había dejado a mí sola con toda la casa. Y no daba, la plata no daba, y yo duré casi un año sin pagarme. Entonces yo para poder ir a la iglesia, porque me había convertido, yo agarraba y me iba y pagaba un taxi. Entonces a veces no apuntaba un corte porque era la única forma de no gastar esa plata. Y entonces yo me iba en taxi, pero cuando me venía, porque era como la hora que yo terminaba, entonces yo, o sea, yo no podía irme en bus porque no me daba tiempo, porque era largo. Entonces yo empecé a, ya confiaba en Dios y yo decía, bueno, me decía mi tía, vamos en taxi y alguien la trae a usted para abajo, alguien la trae a usted para su casa, son como 8 kilómetros de ahí a ahí. Alguien se la trae para su casa. Entonces yo empecé a confiar en Dios en eso, y de esa forma. Y mi forma de dar ofrenda y dar diezmo, porque siempre he creído en la ofrenda y en el diezmo, era dando mis anillos, mis cadenas, porque no tenía plata, pero tenía muchas cadenas y muchos anillos, porque en aquel tiempo aquí en Costa Rica comprar oro era facilísimo, hasta pago se lo daban a uno. Entonces, por lo general, yo no sé si ustedes se acuerdan, todo el mundo andaba con el montón de oro, de anillos, cadenas y de todo. Entonces, yo empecé, pero vino el ataque a robarme plata, propiedades, y empezó una guerra al punto de que mi abuelito un día le dijo a mi mamá que yo le estaba robando, y mi mamá dijo que yo le estaba robando. O sea, todo era hacia ahí, hacia ese punto. Entonces yo leía eso y yo decía, no importa, si desnuda en este mundo, desnudo me voy, ¿verdad? Si Dios me está dando, entonces yo sé que no voy a tener ningún problema, porque yo creía en Dios. No sabía guerra espiritual, como Job. Job no sabía guerra espiritual. Y si ustedes cuentan cada una de sus historias, yo creo que Dios las ha formado mucho en esa área. Siempre. En la parte económica. ¿Por qué? Porque lo que más mueve el mundo es la parte económica. Y otra parte que nos va a mover son nuestros hijos. Y aquí se perdió todo lo económico y perdió a sus hijos. Entonces, dice que así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo. Eso lo voy a poner en amarillo ahí. ¿Qué está diciendo aquí? Que Job refunfuñó como nosotros. Dice que así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Entonces dice que ya Job no podía esperar una noticia peor de las que había recibido. Ya no había nada más que le dijeran. Se había quedado sin nada. Dice, se acabó todo para Job. Todo era como una desgracia, digámoslo así, alrededor de Job. Todo era malo en aquel momento alrededor de Job. Pero Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haríamos nosotros en este momento? ¿Qué demonios ataríamos en este momento? ¿Y con quién nos pelearíamos en este momento? Si estuviéramos pasando esto mismo de Job. Una, que me levante la mano y que me diga. Jessica. Jessica. El micrófono se me perdió, pastora, voy. Que lo que le iba a comentar, pastora, lo que dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él tampoco ni renegó. El 22, 1:22, eso dice mi versión. Entonces vemos que él tampoco renegó ni le dijo, Señor, ¿por qué me castigaste? O sea, no dijo nada en algún momento. Simplemente lo que hizo fue adorar al Señor.
que es lo que dice el 20. Amén. Dice aquí, dice, así que Job, no pudiendo soportar más, se rasgó su manto y se rasuró su cabeza. Y en el 20 dice, y en la cultura del tiempo de Job, rasgar el manto, apunten esto, a ver, apunten. Así que Job, no pudiendo soportar más, así que Job, no pudiendo soportar más, se rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y en el 1:20 dice, en la cultura del tiempo de Job, rasgar el manto era una señal de profundo dolor. Y rasurarse la cabeza significaba... Me quedé botada quien le dice rasgar el manto. Ok, dice, en la cultura del tiempo de Job, rasgar el manto era una señal convencional de profundo dolor. Rasurarse la cabeza significaba el desprecio de todo. María. María, ¿ibas a decir algo, María? María José. Sí, es que le iba a decir que, bueno, en este versículo uno a veces ve, bueno, a veces no, a veces a uno le pasa que, bueno, hay gente también, bueno, yo antes lo decía, ya no, pero ¿cómo voy a adorar yo a Dios y no me salen las palabras en este profundo dolor que yo siento en mi alma, en mi cuerpo? ¿Cómo yo voy a adorarlo si no me sale ni una oración, ni ganas de cantar, ni nada, no me sale nada? Y aquí está el claro ejemplo de que lo único que hay que hacer es postrarse al suelo y no hay que decir nada, solo llevar nuestros pensamientos en adoración a Él, porque Él todo lo sabe. Usted no tiene que decir nada, uno solo postrarse completamente al suelo y adorar. Es todo, no a veces hay que, no siempre a veces hay que estar diciendo palabras, apto, desapto, en el nombre de Jesús, o estar reprendiendo. Aquí vemos que lo que Él hizo fue solo postrarse. Así es, amén. Entonces dice que la cabeza significa el desprecio de todo. Job se encuentra en un estado de dolor intenso y desprecia todo. Entonces hace algo sorprendente. Se postró en tierra y adoró. En esa versión dice, bendito siervo del Señor. Aquí habla de que así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Pero pensamos cómo reaccionaría un creyente de hoy en día, influenciado por la cosmovisión animista, ¿verdad? Bueno, por todo lo que se da ahora, de las nuevas guerras espirituales. O sea, ¿cómo actuaría una persona en ese caso? Ahora, hoy en día, sería otra cosa. Seidi, que había levantado la mano primero. Esa fue la pregunta que usted hizo.
¿qué ataríamos nosotros y qué haríamos nosotros en el caso de Job? Yo pienso que como algo normal, el que ha conocido la palabra, digamos, diría, bueno, el Señor lo permitió, entonces nos pelearíamos con Dios porque Él permitió que le quitaran a todos los hijos, y el demonio que reprenderíamos sería el de muerte, el de escasez, digámosle, en lo normal, no siendo Job, siendo seres humanos normales, porque Job era algo extraordinario, digamos, que el mismo Señor se sentía maravillado de Job. Tal vez no lo sienta de muchos de nosotros, pero los que hemos experimentado un dolor tan fuerte, tal vez no tan fuerte como el de Job, porque es indescriptible, perderlo todo. Y lo único que le dejó fue la esposa, tal vez, que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Más duro todavía. Yo pienso que sería eso. Nosotros maldeciríamos, pelearíamos con el enemigo, con el espíritu de muerte y de robo y de escasez, ataríamos al hombre fuerte y nos pelearíamos con Dios, porque por lo general es lo que hacemos. Sí, exacto. Eli. Pastora, es que me quedé aquí donde dice Job se encuentra y no sé. En un estado de dolor intenso. En un estado de dolor intenso. Y desprecia todo. Entonces, hace algo sorprendente. Se postró y adoró. Job se encuentra en un estado de dolor intenso y desprecia todo. Entonces hace algo sorprendente. Se postró en tierra y adoró. Doris, ¿sí vas a decir algo? No, ok. ¿Alguno que había levantado? Jessica. Sí, pastora, bueno, yo lo que está diciendo la hermana María José, no sé si a ustedes les ha pasado o seguramente me ha pasado solo a mí. Como dijo la hermana Sadie, creo que lo que vivió Job fue bastante difícil si lo vemos humanamente hablando, ¿verdad? Pero los que hemos pasado procesos diferentes, creo que no tenemos como palabras en ese momento de dolor. Entonces creo que el postrarnos es como lo único que tenemos, porque aún, bueno, no sé si a usted, pero a mí me ha pasado. O sea, tal vez en ese momento el dolor o lo que estoy viviendo no tengo como las palabras que decirle al Señor, solo le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, fortaléceme. O sea, uno no tiene como una palabra como para decir, yo peleo con esto, yo peleo con otro. O sea, es un sentido de oración en decir, Señor, aquí estoy. Amén. Fortalece, lléneme, porque no tiene uno como esa palabra como para guerrear o decir acto o reprendo, porque uno en el momento está como en un estado también ahí de, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, como dijo el Señor, ¿verdad? Sí, pásame esta copa, pero hay que pasar esos momentos para aprender. El mismo Jesús, el mismo Yeshua lo dijo, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Porque era tal el dolor que tenía. Entonces dice, pero pensamos cómo reaccionaría un creyente de hoy en día, influenciado por todo lo de la guerra espiritual. A lo mejor buscaría a los mejores guerreros y comprarían litros de galones de aceite para ungir todos los lugares y reprender a los espíritus o demonios que están trancando la bendición de Dios. A lo mejor se buscaría algún profeta que tenga palabras de ciencia para descubrir cuál es la fuente de esta estrategia. O sea, ellos no lo hicieron. Hoy en día lo haríamos de esa forma. No doblaríamos rodillas, no nos postraríamos, sino que de una vez buscamos al brujo profeta, al brujo de don de ciencia, ¿verdad? Porque eso es lo que se ha enseñado dentro de la iglesia. Y no, o sea, Dios va a revelar, Dios va a traer revelación, porque a mí Dios me da revelación, Dios a mí me da revelación. Y Dios a mí me ha llamado en la parte profética, Dios me ha llamado a mí en esa parte. Y yo no puedo hablar mal de los profetas, pero el problema es que la gente lo ha etiquetado a uno como que si uno fuera un brujo. Amén. Como que si uno fuera un hechicero, y lo he hablado mucho. No cuando llegue un profeta, si el profeta
va a querer hablarle, va a llegar a hablarle. La última vez que estuvimos en la iglesia de Herradura, hay una señora, mamá de uno de los de aquí, y una vez llegó la profeta, bueno, un don de ciencia tenía ella tremendo, y le dijo, de una. Y la señora, vean, ni estaba esperando nada, porque era la que menos estaba esperando. A Sadie la sopapió por todo lado, ¿verdad, Sadie? Fue fuertísimo. O sea, pero a veces nosotros no estamos esperando. Y es cuando más bien llega la respuesta. Más bien es cuando Dios habla. Pero cuando usted está con ganas de adivinación, tenga cuidado. Con espíritu de adivinación, tenga cuidado porque así no se gana una guerra. Tampoco se va a ganar una guerra echando galones de aceite. Usted no necesita echar galones de aceite. Es la representación. Es un poquito. No es que usted va a ir a una casa y va a ungir todo con aceite y va a embarrar y después todo el mundo lavando el aceite que usted embarró, como manchó las paredes y manchó el piso y manchó la puerta y manchó los vidrios y dejó todo chorreado por todo lado, y la persona que lo invitó a usted, no creo usted que lo va a volver a invitar nunca más. Hay que tener cuidado. Hay que tener, la gente echa galones de aceite como que si el aceite tiene el poder. ¿Qué tiene el poder? La obediencia. Lo hemos venido enseñando, el creer. Vamos, a mí estas clases me ha levantado mi fe de una manera, me ha hecho crecer en fe de una manera, me ha empoderado nuevamente de una manera, porque habían cosas que había dejado de hacer. Y yo, o sea, yo ahora, yo con esas clases, yo me acuerdo que yo les he dicho a ustedes, la clase no es para ustedes, nada más, la clase es para mí. Yo estoy aquí hablando y yo estoy recibiendo, yo estoy comiendo palabra también. Yo simplemente soy el vaso que el Eterno usa, nada más. Pero de ahí yo también recibo. Y dice, pero Job, como el resto de santos en la Biblia, no tiene una este, cosmovisión, digamos, él no tiene una visión de qué era guerra espiritual. Si no había ni palabra en aquel tiempo en que Job se pudiera agarrar, decir, mira, voy a leer esto, voy a leer lo otro. No, no había. Es más, dice que Uz ni se sabe dónde está. Entonces, imagínense, él tenía la convicción de que tenía un Padre eterno que lo cuidaba. Era pura convicción, como la tiene que tener usted. Ahora, hoy en día hay clases de guerra espiritual, clases de esto, clases de lo otro, clases de hermenéutica, hasta clases para aprender a predicar, clases para usted manejar su voz, clases de dicción, de todo. Y aún así, no hacemos nada. Aún así, nos volvemos más duros de ser. Aún así queremos que nos den, que nos den, que nos den y no dar nada. Pero así queremos ganar las guerras, peleando, hablando mal de Dios, comiéndose a Dios con la gente. Entonces, vemos al hermano con una necesidad y más bien lo devoramos en lugar de ayudarle. Más bien debemos de venir y decir, bueno, vamos a adorar, ok, está bien. Adoremos, venga, adoremos. Y aquí, digamos, le enseñamos a adorar. Ahorita estamos en micrófonos sin nada y hemos tenido que aprender a adorar y ha sido la mejor escuela. Es lo mejor que nos ha pasado. Para muchos, tal vez no, qué aburrido ir otra vez allá al tabernáculo sin música, qué obstinado. Para mí, amados, ha sido lo mejor. Para mí, ha sido lo mejor. Lo mejor que nos ha pasado. Porque ahí es donde yo nada más a veces yo cierro mis ojos y yo escucho, claro, unos desentonados completamente, empezando por mí, perdiditicos, pero ahí estamos adorando. Y si ha visto la presencia de Dios en esta guerra que hemos tenido, si ha visto la presencia de Dios y el enemigo ha querido venir y atacar el ministerio, amados. Y hablaba un día de eso yo con la pastora Zulema y le decía yo, para mí fue muy duro, porque a mí me dio el golpe fuerte, que fue la pérdida de mi papá. La
salud. Tenía unos problemas, les voy a contar como testimonio. Tenía muchos dolores en mis pechos. Me habían diagnosticado unos quistes en un pecho, pero era como que me metían agujas. Era un dolor y yo estaba así y de un pronto a otro yo me quedaba. Cuando papi muere, o sea, a mí se me aclararon muchas cosas y desde que papi muere a mí se me han revelado muchas cosas en la madrugada y todo. Y yo llegué y dije, Señor, yo no tengo por qué tener este dolor. Si eso es brujería, Padre, el Todopoderoso es usted. Y usted va a derribar a esos enemigos, porque ellos tienen que ver el poder tuyo. Ellos tienen que ver tu poder. Y ellos han visto hasta el día de hoy que no han podido matarme, porque quisieron matarme con todo esto de mi papá. Quisieron tirarme, quisieron que yo abortara el ministerio y todo. Y el enemigo no pudo. ¿Por qué? Porque yo adoré. En medio de todo yo adoraba. Me adelantaron la cita como siempre Dios lo hace, que Dios me consiguió una cita, de la nada me consiguió una cita, porque nunca había llevado un papel para ese ultrasonido, nunca me habían hecho una mamografía urgente, pero no me habían hecho, entonces me dijeron que seguro era que la mamografía había salido mal, entonces me mandaron el ultrasonido para correr, porque yo nunca entregué ningún papel. Además, yo dije, ahora voy a llegar y voy a ver el papel y voy a ver cuál doctor lo firmó, y no me dejaron ni ver el papel. No pude verlo. Y me dice el doctor, ¿usted por qué está aquí, muchacha? Le digo, bueno, porque es que me habían aparecido unos quistes y de diferentes nombres, unos tumores ahí en los pechos, y me dijeron que a mí me tenían que hacer ultrasonido cada 3 meses, pero tengo más de 3 años de que no me los hacen. Entonces, ¿quién se lo mandó? Le digo, no sé. Apareció el ultrasonido ahí. Bueno, dice, Jay no, me hizo perder el tiempo porque no tiene nada. Desaparecieron hasta los quistes que había. Y eso es un testimonio. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y yo decía, Señor, en medio de todo, te alabo, llorando, con gemidos, con todo. Pero yo nunca dejé de adorar a Dios, amado. Yo nunca he perdido fuerza para adorarlo. Y cuando he estado así, les he dicho, simplemente me postro y adoro. Se los digo siempre, ¿verdad? Así hago yo mi guerra. Esa guerra yo la hago así, tipo Job. Simplemente me acuesto y adoro. Rocío también tuvo una liberación la semana pasada, tremenda, el martes pasado tuvo una liberación, unos sangrados de meses, amados, de hemorragias, y se le fue el sangrado. ¿Qué ha venido el enemigo a atacarla? Hoy, ayer, la atacó fuertísimo, antes de la clase de sanidad interior presencial, pero ya, ahí vamos adelante. Ahora hablamos, ahora estuvimos reunidas y todo, ya. ¿Por qué? Porque el enemigo, ahora le dije, el enemigo quiere aplastarlos. El enemigo quiere acabar conmigo, pero está en nosotros y nosotros nos tiramos al suelo a adorar o nos tiramos al suelo a quejarnos. ¿Cómo quiere usted estar? ¿Quejándose en el suelo, derrotado o tirado en el suelo en victoria? ¿Mm? Y lo peor es que nos quejamos por cosas y decisiones que tomamos. En este caso, Job no había tomado esa decisión. Fue algo que se vino. Job no la había buscado. Era diferente. Pero nos quejamos por malas decisiones que nosotros tomamos. Nos quejamos y le echamos toda la culpa a Dios por cosas que nosotros nos buscamos. Es más, muchas veces las compramos. Porque si usted compra droga, usted se está metiendo en un problema. Si usted compra alcohol, usted se está metiendo en un problema. Si usted va donde la prostituta, usted se está metiendo en un problema. Si usted roba, usted se está comprando un problema. Es muy diferente. Si usted decide pecar, usted se está comprando un problema. Pero dice que Job era recto delante de los ojos de Dios. No, él no se estaba comprando ningún problema. Si el mayor temor que tenía Job era que sus hijos se perdieran. Ese era el mayor temor que tenía. No dice que Job le dio una mala educación a sus hijos. Para mí le dio excelente educación. Porque si oraba por ellos siempre, era porque se había preocupado por ellos siempre. Amén. Yo muchas veces he tenido que dejar mi comodidad para ir donde mis hijos, amado. Y es que ese es mi trabajo como mamá
ser estorbo del pecado de mis hijos. A mí me dicen, Sujei, pero ¿cómo? Ángel se casa a los 19 años. ¿Y qué? Prefiero verlo casado, siendo responsable y no haciendo lo que eras en la calle. Porque ¿acaso que casarse es un delito? Amén. ¿Acaso que casarse es un delito? Es una bendición cuando usted lo sabe llevar. Pero la gente lo ve como lo más malo. ¿Cómo que Cris se casó? Gloria a Dios que Cris se casó. Yo le doy gracias a Dios porque mis 2 hijos están casados. Va mi hijo a hacer el contrato de la casa donde él vive y le pusieron en unión libre. Entonces le dice mi nuera, ¿por qué puso en unión libre? Y porque ustedes viven en unión libre. Le dicen, no, estamos casados. Porque ahora nadie se casa. Porque ahora nadie quiere un compromiso. Pero yo me decía a mi hijo, mami, no hable con las novias de nosotros, por favor, es que usted me las echa atrás. Porque a ellas igual yo les he hablado del pecado. Entonces decidieron casarse, ¿para qué? Para no pecar. Amén. Entonces, ¿qué hacía Job? Ser estorbo del pecado para sus hijos también. Amén. Entonces, pero Job, como el resto de las personas de la Biblia, vamos a ver, Job declara, no, espera, es que me perdí, sino que mira todas las cosas desde una perspectiva de creyente. Job mira todo desde una perspectiva de fe, creyendo en el Eterno. Amén. Job creyó, él tenía la fe, la convicción, y sabe que Dios está al control de todo. Job sabía que Dios tenía todo bajo control. Anoten todas esas cosas. Job sabía que Dios tenía todo bajo control. Entonces, así que luego de recibir esos duros golpes o pruebas, Job, ¿qué dijo? En el 21, en el 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. A Dios, el Eterno me dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno. Amén. Señor, ¿por qué me quitas? Si yo que soy tan bueno, Señor. Yo que voy a la iglesia. Yo que diezmo, porque hay gente que cree que con el diezmo compran la bendición. Hay gente que creen que diezman y que están comprando a Dios y los favores. Es más, hay gente que diezma, amados, y creen que yo tengo que estar ahí porque me están pagando. Hay gente que diezma, amados, y si yo no contesto el teléfono, dice, yo no vuelvo a diezmar. Primero, yo ni pido diezmos. Entonces, es por convicción de la gente. Pero hay gente que diezma y cree que uno como pastor tiene que estar a merced de ellos. Usted diezma por convicción a Dios. Usted le da a Dios por convicción, por amor a Dios, por amor a la obra. No porque yo soy su empleada. Yo no soy empleada de nadie. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios con todo el amor del mundo. Pero a mí no me van a exigir por una ofrenda o por un diezmo. A mí no me gusta ni ver quién echa. Nada. A mí no me gusta ver, amados. De gente me doy cuenta porque por los simples. Pero a mí no me gusta. Y prefiero muchas veces tener ayuda de afuera que tener ayuda de los de aquí adentro, para que después no digan que las cosas que se hacen fueron por ellos. Porque no hay una convicción, no hay un amor de verdad al Señor, no hay un amor a la obra del Señor. Hay amor propio, hay amor para ellos, propios, porque tratan de, en la guerra espiritual, creen que el diezmo y la ofrenda le van a comprar el favor a Dios. No, o sea, es para el favor para ustedes, porque la Biblia dice que se abrirán las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre ustedes. Es un favor que ustedes están haciendo, pero no es un favor que me están haciendo ni a mí, ni le están haciendo a Dios. Y mucha gente que en la guerra espiritual lo hace, comprando el favor de Dios.
hasta eso. No vemos a un Job comprar el favor de Dios con todo el dinero que tenía. No lo vemos. Todo lo que Job hacía era agrado delante del Señor. Era recto. Así, esta sí es Dios, es que aquí a veces se me hacen unos enredos. Esta sí es una oración extraña para muchos cristianos de este siglo, que se atreve a Job a decir que esas tragedias están controladas por el Señor. ¿Cómo se atreve Job a pecar pensando que Dios le ha quitado todo? O sea, hay gente que piensa que cómo se atreve Job a pensar de esa forma. Y dice, los proponentes de la moderna guerra espiritual habrían adjudicado esas tragedias a malos espíritus o demonios, que no fueron atados y expulsados en su momento. Sí, ¿quién le quitó todo? El enemigo. Directamente él, porque ahí no dice que mandó a otro demonio, dice que mandó a Satanás a probarlo directo. Imagínate el tipo de prueba que, porque el diablo no se va a fijar en nosotros se van a fijar los demonios, pero ahí fue Job directamente con Satanás, directamente. La prueba no era fácil, pero Job conoce la soberanía de Dios y sabe que el Señor gobierna sobre todo y que nada en este mundo sucede si Él no lo permite. Como dijo Jesús, como dijo Yeshua, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Eso está en Mateo 10:29. Mateo 10:29. Mateo 10:29. Nada se mueve si no es por la mano de Dios. Nada se mueve si no es por el poder de Dios. Amén. Sadie. Por eso es que cuando pasan las cosas que nosotros no creemos que nos merecemos, o muchas veces cuando pasan las cosas que uno no quiere que pasen en la vida de uno, que lo puede pensar para la vida de otros, pero para la vida de uno no, uno le echa la culpa a Dios, porque no se mueve una hoja si el Señor no lo permite, pero muchas veces el Señor permite, bueno, nosotros permitimos esas cosas por nuestra desobediencia, como decía la vez el jueves pasado el pastor Enrique. Usted no va a pretender agarrar y sacar una tarjeta de crédito, sacar un montón de plata de la tarjeta de crédito y después, cuando usted se convirtió a Dios, que Dios pague la deuda. No, usted tiene que pagar la deuda, porque usted la sacó. Pues muchas veces nos metemos en problemas y le adjudicamos todo a Dios, y las cosas no son así. Dios permite muchas veces que el enemigo nos toque para corregirnos, porque Dios nos enseña muchas cosas en la historia de él, pero ni mucho de eso nos enseña, pero no todo es porque el Señor lo haya permitido, nosotros mismos nos buscamos los males también. Por eso dije que era diferente, ¿verdad? En el caso de nosotros, porque nosotros somos los que abrimos las puertas. En este caso, Job estaba siendo probado por su fidelidad. Por eso es que mucha gente juzga a gente que es fiel. Dice, sí, ya cayó en pecado. Esa persona está en pecado. Vea todo lo que está pasando en las personas que está pasando. No, esa persona no está bien. Jamás. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no juzgar. Vemos y vean, calladitos más bonitos, porque dice que el que juzga, Dios lo juzgará, silencio, Dios lo juzgará 7 veces más. No va a ser una, van a ser 7 y le va a ir peor. Así es que no juzguemos al que está caído, silencio, no juzguemos al que está caído, no lo juzguemos, porque puede ser que tan fieles que más bien sea Dios probándolo, dándole fuerzas. ¿Por qué? Porque esta gente se levanta con más fuerza y más poder y más autoridad. Amén. Madi. Amén. Eso es que muchas veces
nos vienen pruebas y sí, le podemos preguntar al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Háblame, diríjame, dame instrucciones, porque se confunde uno en ese momento. Y el Señor va dando instrucciones y va diciendo qué es lo que está pasando cuando es una prueba que Él está permitiendo. Amén. Yo Así tuve es. que pasar de 5 nietos, 4 me agonizaron. No, Y todos era por algo espiritual. Se vieron muchas cosas, pero en todas me agarraba de Dios. Jamás peleé con el Señor ni me enojé. Era que yo le clamaba que me ayudara, que me fortaleciera y que salvara a ese niño, si era la voluntad de Él. Pero 4, tuve que sufrir cosas tremendas. pero están vivos. Y todos están vivos. Ah, gloria a Dios. Y en todos se dieron un milagro increíble. Gloria al Eterno. Ese es mi testimonio. Amén. Ve, qué tremendo. Sí. Yo atendí una vez una mujer que se había abortado 5 hijos. 5 hijos. Y ya la sexta tuvo la hija. Pero, o sea, 5 hijos murieron. Y, o sea, bueno, hay varios aquí que los han pasado también. Yo nunca perdí un hijo ni en aborto ni en nada. Pero digamos, qué duro, qué duro. O sea, yo me pongo a ver a Job y yo digo, lo más duro, bueno, Sadie que lo puede decir, lo más duro, porque Sadie perdió 2 hijos en un año perdió 2 hijos. Y aún así tambaleando, a veces viene media renca, a veces viene sin una pata, al rato viene sin una mano, pero ahí viene, ¿verdad? Arrastrándose y gloria al Señor porque no ha desistido en medio de todo, en medio de todo se ha mantenido. Pero a veces yo la veo y yo digo, uy, Sadie me vino sin una pierna, vea, hoy viene sin un ojo. Yo la veo espiritualmente y yo digo, solo Dios le puede dar fuerza, nada más. Y en una clase, o sea, lo más duro es sentarse en una clase y no tener que recordar el momento tan difícil que pasó y ha podido sentarse al frente de la clase y le ha costado, sí, se me ha trabado un poquito porque antes iba súper adelante, pero un día de eso me presentó todas las tareas de un solo, todo tenía y todo me lo presentó, pero, o sea, lo que Sadie pasó en una clase y lo que pasamos, los que estuvimos en ese momento, o sea, fue duro, duro, duro. Yo no sé cómo seguí yo ni la clase. Y yo dije, y me acordé de Job, y yo dije, no, hay que seguir adorando, y hasta que yo tuviera noticias paraba la clase. Pero en aquel momento yo seguí con la clase, estábamos hablando de Los Ángeles y todo, y yo seguí, y yo nada más decía, ¿qué pasa con Sadie? ¿Qué está pasando con Michael? ¿Qué está pasando? Y era aquello, ¿verdad? Y yo, vea, amado, yo nada más tenía aquí una cosa que solo Dios me permitió dar esa clase. Solo Dios, de verdad. Salir de aquí, salir corriendo para el hospital y ver a Sadie llorar en algún momento. Y nunca lo he hablado, porque nunca lo he hablado. Y nada más a recostarme de aquí al pecho, orar y nada más dije, Señor, dale la paz que necesita. Y Sadie en aquel momento, de verdad, Dios le dio una paz, pero yo creo que fue lo único que dije. Señor, dale la paz que necesita. Nada más. No hicimos oraciones fuertes, no guerreamos, no peleamos, nada. Simplemente darle la paz que necesita. Y Dios escuchó. A veces no necesitamos pelearnos con el enemigo. El enemigo sabe y reconoce y sabe su potencial y sabe quién es usted. Ahorita me estaba viniendo alguien a la mente y Dios me decía, ¿sabe qué es lo que pasa con ese esposo? Y del esposo que estoy hablando sabe de quién estoy hablando. ¿Sabe qué pasa con ese esposo? Al estar ellos enojados, el enemigo está ganando, porque entonces le quita el derecho de ir a las reuniones los martes
y le quita el derecho de ir a las reuniones locales. Por eso muchas veces el enemigo va a atacar su matrimonio y usted va a decir, no, si viene mi esposo a la reunión, yo no vengo, porque va a tener que tirar a uno. Y está en uno si aquella persona cae. Si cae uno en las artimañas del enemigo. Y aquí está pasando, en el ministerio está pasando con varias parejas. Gracias a Dios unos ya se me están resolviendo, pero otros por ahí. Pero el enemigo está trabajando de esa forma, separando los matrimonios para llevarse al otro al suelo. Y se está cayendo en la trampa. Se está cayendo en la trampa. Entonces, ok. Dice, pero Job desconocía la conversión que se dio en los lugares. Ay, perdón, Lisette había levantado la mano. Ah, sí, pastor, era referente al tema que usted dice de juzgar a las personas, que sinceramente yo le digo una cosa, yo prefiero que las personas me juzguen a mí que el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es más severo todavía. Y también que hoy por cierto, yo compartí una palabra que Dios me dio en Gálatas, donde dice que nosotros vemos que el hermano está cayendo en pecado, que le restauremos, nosotros los que somos espirituales, pero que le restauremos con amor, o sea, no, digamos, con malas intenciones. Pero o sea, también Dios nos manda a ayudar, como usted, a levantar al caído, a levantarlo y a restaurar. Amén. Amén, así es. Entonces dice, pero Job desconocía la conversión que se dio en los lugares celestiales. Pero Job desconocía, Job no conocía de demoniología, Job no conocía de guerra espiritual, Job no conocía de sanidad interior, Job no conocía nada de esto. Job lo único que conocía era la presencia del Eterno. Y aún así, ¿cómo? Si en aquel momento no era todo el mundo que Dios se le presentaba, ¿verdad? No era todo el mundo que Dios se le revelaba. Porque recuerden que todo era por el sumo sacerdote, que era una vez al año. Por eso está el tiempo de Yom Kippur, que es el tiempo del perdón, porque solo en ese tiempo el sumo sacerdote era el que entraba y hacía expiación por todos los pecados en aquel momento. ¿Cómo Job sabía de todo esto? ¿Cómo Job se le había revelado Dios? Definitivamente. Recuerde que Jesús dijo, Yeshua dijo, yo me voy, pero dejo un consolador. En aquel momento estaban ellos, porque ellos son una ejad, ellos son uno, pero se movían en una forma muy diferente. Amén. Más bien ahora nosotros tenemos todo el privilegio de que Jesús murió en la cruz, de que Yeshua murió en la cruz. En aquel momento no había pasado. No había pasado. Y cronológicamente la Biblia no podemos decir que estuvo fulano antes, ni después, ni nada, porque no se sabe. Cronológicamente la Biblia está desacomodada. Entonces, tenemos que saber esto. ¿Verdad? No había un curso de guerra espiritual. No había un curso de oración. No había un grupo de intercesión que oraba por los demás. No había nada de esas cosas. Lo tenemos todo y no lo apreciamos. Lo tenemos todo y lo desechamos. Tenemos los mayores privilegios y no los tomamos. Tenemos gente que nos enseña y muchas veces los cuestionamos y los rechazamos y más bien hablamos de ellos. ¿Ah? Entonces dice, y lo único que Job sabe con certeza es que el Dios de la Biblia es el Dios soberano ante quien, ante cualquier persona. Entonces dice que Daniel 4:35, vamos a ir a Daniel. Si ustedes supieran mientras yo doy la clase, todo lo que a mí Dios me habla. En este momento yo estoy hablando de ustedes y yo estoy recibiendo aquí un montón de cosas aquí que yo no sé cómo expresarlas. O sea, yo quisiera enseñarles todo lo que a mí Dios me está enseñando en este momento. O sea, hay momentos que no tengo ni palabras, de verdad. 4,
35. Y cómo quisiera yo que ustedes metérselas así, uy, en la cabeza también, para que puedan entender muchas cosas. Daniel 4:35. Ante él nada son los habitantes de la ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. Oiga, qué bueno este pasaje. Apúntenlo ahí y me lo dicen en la clase y lo leen. Esta versión que tengo yo me gustaría leerla. Léala, Mari. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y también con los habitantes del mundo. Y nadie puede oponerse a ti, ni siquiera hacerte ningún reclamo. Vean, ni los ángeles, ni las potestades, ni nada. O sea, nadie puede hacer un reclamo a Dios. Vea usted. Y hablamos, bueno, estos días, el sábado les hablé de la queja y les he estado hablando en el tiempo de oración los lunes, el miércoles pasado y todo. Pero este pasaje está más que claro. Nos podemos quejar, sí, porque aquí muchos se quejaron, tenemos derecho. Hasta Job se quejó en algún momento. Pero es que vea qué lindo lo que está diciendo. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad. Es la voluntad de él, no la suya. Tanto en el cielo como en la tierra. Por eso está diciendo en esa versión de María, ante los ángeles y todo, a unos demonios y todo. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. Nosotros somos muy dados a preguntar, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque siempre andamos con ese por qué con todo y con todo el mundo. ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y mano, yo no sé si los ticos solo somos así, es el resto de la humanidad, pero los ticos somos muy preguntones. Yo no sé si allá en Puerto Rico también son preguntones, o en El Salvador son preguntones, pero aquí en Costa Rica todo preguntamos, todo queremos saber. Entonces, pero dice, actúa como actúa. ¿Por qué? Porque él simplemente, él quiere, porque es el plan de él, es el plan de Dios. Punto. No hay nada. Es soberano. Es soberano. Y dice, así que nada sucede en este mundo sin la voluntad perfecta del Eterno. Por eso decía en Job 1:22, por tanto, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, pero en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósitos algunos. Él sabe que Satanás no podrá hacer nada al creyente, incluso en el mundo malvado, si el Señor no se lo permite. Por lo tanto, no peca cuando dice que todo esto es permitido por el Señor. Eso es una realidad. No andamos viendo diablos por todas partes, sino que a pesar de que Él actúa de muchas situaciones horribles, sabemos que nada acontece sin la voluntad de Dios. Podemos ver demonios por todo lado, podemos ver de todo por todo lado, pero todo es la voluntad de Dios. Cuando mi papá muere, a mí en mi cuarto quedó una presencia. Y yo decía, no puede ser mi papá, jamás, porque mi papá, o sea, vienen como las cosas del católico, ¿verdad? Inmediatamente, y yo no, mi papá no puede ser porque yo sé que él está muerto. Señor, guíame, ¿qué es esto que estoy viendo? Estuvo 3 días en mi cuarto. Yo me acordé cuando se nos apareció el ángel de la muerte a Seidi a mí, a Seidi en la casa de ella y a mí aquí. Entonces, esa sombra era negra. Entonces, yo le decía a mi hermano, es que no me gusta esa sombra negra. Entonces me decía mi hermano, no sea racista, Sujei. No sea racista, porque uno siempre pretende ver cosas bonitas, ¿verdad? Y creemos que la presencia de Dios todo tiene que ser bonito. Y esa sombra negra no me gustaba porque yo no sabía en sí qué era y yo tenía mucho miedo.
Yo tenía mucho miedo, pero yo sí sé que cuando a mí se me aparecen ángeles, yo tengo mucho miedo. Es la única forma de que yo tenga miedo. Cuando yo veo ángeles, pero ángeles ya, o sea, pero a mí nunca se me, bueno, solo esa vez con Sadie, ¿verdad? Que fue cuando mataron a Michael, que nos avisó todo lo que iba a pasar, fue que, y antes a mí se me paraba un hombre negro de sombrero, entonces yo decía, ¿será que volvió la muerte? ¿Será que volvió otra vez ese demonio de que me cuidaba cuando yo estaba pequeña? Y entonces me dijo el Señor, no temas, porque es mi presencia. No temas, no tengas miedo. Y entonces yo cuando Dios me dice siempre eso, yo le digo, ay no, Dios, a mí no me gusta, yo tengo miedo, lléveselo, yo no quiero. Yo no, porque es un miedo, amados, a mí. Cuando a mí se me han presentado los ángeles para darme algún mensaje o algo, es un miedo que ustedes no tienen idea del miedo que yo tengo. Yo me tapo la cobija, es más, cuando a mí me apareció el ángel Gabriel hace más de 20 años, yo me hice para el otro lado de la cama. Yo estaba así de frente y él estaba así, era demasiado grande y unas salotas y preciosas y enseñándome todo el ministerio y todo lo que me va a dar, que hay cosas que se tienen que dar todavía y no se han dado. Y yo tenía tanto miedo que entonces yo me acosté a los pies para no verlo y me tapé y yo le decía, váyase, y por ese miedo no terminé de ver lo que Dios tenía para mí. No le permití a Dios terminar de ver lo que Él me había mandado a decir, por miedo. Entonces, a veces Dios nos va a dar, a veces Dios nos va a bendecir y en medio de la prueba tenemos tanto miedo, que atrasamos las cosas. Mi hijo Ángel fue a hacer la prueba de manejo 2 veces, el examen teórico, y lo perdió. Y tenía tanto miedo que dejó como 2 años sin hacerlo porque decía, mami, yo voy, yo lo pierdo. Y un día eso dije, Ángel, tiene que perder el miedo. Entonces iba a comprar un carro y resulta que no le dieron el carro porque los seguros no le iban a cubrir porque no tenía licencia. Entonces dice, no mami, ya, y ahora voy a tener que ir con miedo, sin miedo, a hacer el examen. Y se sacó un 85 en el examen teórico. Y entonces, y cuando llega, vea, dice que él agarró y gritaba por todo el lugar y que decía mucho, cállese, porque hay gente haciendo examen. No haga mucho porque para él, pero ¿qué pasó por 2 años? Por miedo, no lo fue a hacer. Y sacó las notas que tenía antes, y antes era como un 85, la nota mínima, y él se había sacado como un 84. O sea, era por nada que había perdido la prueba. Entonces, hay cosas que nos van a paralizar por miedo, se viene la prueba, y en lugar de decirle, Señor, aquí estoy, vamos a tener miedo y nos vamos a paralizar por el miedo. Y no vamos a seguir porque quedamos metidos en ese trauma. ¿Qué tal que Job hubiera quedado ahí en ese trauma? Dicen que todos sus amigos tenían que guardar silencio porque si Job no hablaba, ellos no podían hablar. Pero ellos no entendían por qué Job no hablaba, por qué se había rapado su cabeza, por qué se había rasgado su ropa. Si ellos le decían, bueno, entonces diga que es y la esposa, y todavía le deja la esposa. ¿Qué prueba más grande? Le dejó la esposa. Esa fue la prueba más grande que tuvo que soportar Job. Esa fue la prueba más grande. Porque si hubiera tenido una mujer que le dice, alabe, adore, sí, yo sé que es doloroso, pero no, maldice a tu Señor. Siempre va a venir a alguien en la prueba y en la guerra que te va a decir, no vas a ganar, vas a quedar perdido. No ore, ¿para que usted va a la iglesia? Hace poco llegó una persona que yo quiero mucho y me dijo, renuncie al ministerio, Sujei. Usted pasa muy enferma. Sujei, usted pasa muy cargada. Váyase, como antes, que usted iba a las iglesias y no le pasaba nada. Y me caló esa voz. Me caló. Yo le contaba un día eso a María José. Y yo decía, la verdad que sí, a veces uno se da, no tengo tiempo ni de sentarme a ver una película. Y sí, la verdad es que yo voy a mandar todo esto, ya al carajo. Así lo dije. Y empieza Dios a hablar. No le renuncias a ellos, me renuncias a mí. ¿Por qué? Porque esa voz siempre va a venir, y va a usar personas que usted quiere, va a usar personas en las que usted confía. No le va a mandar a
alguien de la calle, amados, le va a mandar gente que está cerca suyo para tirarlo al suelo, para que usted no avance y para que esa guerra se pierda. Job tuvo un amigo, que se me olvidó el nombre, pero yo amo a ese amigo de Job. Fue el único que le dijo, ¿dónde está usted? Cuando Dios le dijo al mar, párate aquí, y ya Dios se lo había dicho a Job, ya Dios había hablado, y vino este amigo y le dijo, ¿pero dónde estaba? Y fue lo que hizo que Job se levantara. Y fue cuando Job dijo, bueno, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero tú, un amigo, el resto, ¿verdad? Era como, ya, tranquilo, deje todo, tal. Levántese de ahí, ¿para qué está ahí tirado? Así van a venir amigos suyos. Lo dije la vez pasada. Hay personas que van a querer arreglar su vida que no han arreglado ni las de ellos. Hay personas que son tan buenos para dar consejería, amados, pero su vida los tiene tan desordenados. Hay tanta envidia en esas personas, hay tanto egocentrismo, hay tanto de todo, y quiere arreglar la vida a todo el mundo. A veces hay cosas que a mí me dicen, amado, y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Esto es tan complicado, y yo digo, Señor, háblame rápido, porque, y la gente, pero dígame, Sujei, ¿qué hago? Y yo, no sé, porque hay cosas que yo no sé, yo no lo sé todo, yo no lo sé todo. Sadie. Uy, por Dios, se me quiere apagar la computadora. Dice la palabra en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justa justicia. Entonces, no es que a veces necesitamos una persona que nos acuda, como el sábado antepasado que el pastor llegó y me dijo, casi le faltó pegarme 4 nalgadas. Pero a veces necesitamos una persona que nos hable fuerte y nos diga las cosas tal y como son. Y con eso que decía usted, que siempre van a haber personas que lo quieren tirar a uno, pues a veces lo hacen como lo hizo Pedro. No, Señor, no hagas eso. Y Jesús le dijo, no me hagas caer en tentación, Satanás, apártate de mí. Tal vez no lo hacen con mala intención, porque no la quieren ver llorar, no la quieren ver sufrir, no la quieren ver así, pero lo hacen de una manera errónea. Pero no siempre lo hacen con mala intención, lo hacen para que uno esté en un descanso. Lo malo es que, ¿sabe? Que se arrastra, no se arrastra. Dígame, porque el pastor, bueno, usted sabe que el pastor cayó y arrastró a mucha gente que todavía sigue tirada y no se ha levantado. Entonces, los pastores tienen la responsabilidad de su rebaño, y la palabra habla también del pastor que deja abandonado su rebaño, tiene un montón de consecuencias. Sí. Pero tal vez no lo hacen con mala intención, lo hacen como por cansancio, por opresión, por un montón de cosas, porque es mucho la carga que llevamos. Pero la palabra nos enseña que tenemos que, no es juzgar, es corregir con amor, por decirlo así, pero hay que, de por sí dice la palabra que si usted no le dice a su hermano su pecado y ese muchacho muere, la sangre de este muchacho cae sobre usted. Sí. Entonces, cuando Michael muere, antes de que Michael muriera, el pastor Enrique le dijo, Michael, ¿usted cree que usted le va a dar tiempo? Y él ahí sentado comiéndose un caramelo le dijo, sí, pastor, no me va a dar tiempo, porque él sabía que tenía una mamá que oraba por él. Pero si no hubiera sido así, ¿cuántos mueren sin un arrepentimiento genuino de corazón? No, ¿verdad? Así es. Vea, dice, si Job se hubiese identificado con los principios de guerra espiritual que se nos enseña hoy, entonces hubiese atado los espíritus de robo, ¿verdad? Si él se hubiera identificado con nosotros en este momento, hubiera dicho, bueno, demonio de robo, ahora devuélvame todo, ¿verdad? Y dice, de tragedia, de tempestades, de muerte, ¿verdad? Hubiera reprendido ese tipo de demonio de robo, de tragedia, de tempestades, de muerte, pero él no lo hizo, porque esa era la función del Señor.
no del hombre. Sí, tenemos que reprender, ¿verdad? Sí. Pero hay cosas que nosotros nos tomamos porque creemos que es por nosotros que los demonios van a tener que retroceder. Los demonios van a retroceder por lo que usted tiene en su corazón. Los demonios se van a ir por lo que usted es. No por lo que usted posee, que es Dios, perdón, no por lo que usted es, no porque usted tiene una cara bonita, no porque usted es millonario, no, sino por quién es usted en el Señor, no por quién es usted solo, no por quién es Sujei Lara, hija de Mayra Campos, Francisco Lara, no. Los demonios huyen porque soy hija del Padre Eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo por eso los demonios van a tener que huir. Amén. Solo por eso van a tener que huir. Por eso cuando hago una liberación, los demonios dicen, uy, no, usted cada rato me anda quitando almas, usted a mí, para mí usted es un estorbo. Así me dicen los demonios, amados. Así me lo dicen. Entonces, no es por quién es Sujei Lara, es quién soy yo en el Señor. Por eso van a obedecer. ¿Por qué Satanás no podía hacer más con Job y quitarle más, y hacerle más daño? Porque él sabía quién era Job en el Señor. No podía quitarle la vida. No podía quitarle la vida. Porque sabía que la vida le pertenecía al único dueño de la vida. Era Dios. Podía quitarle lo material, pero la vida es de Dios. Amén. Y dice que, pero las tragedias de este hombre no terminan allí. En el capítulo 2, Satanás vuelve a tener otra conversación con el Señor y no satisfecho con las tragedias causadas en Job, pues que en vez de maldecir a Dios, lo que hace es postrarse ante él y darle las gracias por los bienes recibidos y los bienes quitados. Insinúa que Job se mantiene firme en su fe por la salud que Dios le da. En el 2.2, para ir terminando ya, vamos a ver. De Job en el 2.2. Y dice, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo, te has fijado en mi siervo Job, ¿verdad? Hasta el 6. Y ahí hablas al 6, pues el acusador contestó al Señor, mientras no lo tocan uno de su propio pellejo y todo va bien. Vea que Dios le está diciendo en el 4, pero el acusador le contestó, porque él está hablando antes. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y tan tacha. Cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor, mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Pero tocando en su propia persona, verás cómo te maldice en tu propia cara. Oye, qué diablo más malo, ¿verdad? Tenía que ser el diablo, para que no fuera tan malo. Y dice, y el Señor respondió al acusador, está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respete su vida. Y el acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de piel que lo cubrió de pies a cabeza. Solo eso me faltaba ya. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo, ay, bendita mujer, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos esposos o esposas le dicen, vas a seguir yendo al ministerio profético levantando al caído?
¿Vas a seguir en esas clases que no le sirve a usted para nada? Usados por el diablo, porque ahí están siendo usados por Satanás. Y bendito el Señor que se mantienen en pie. Y dice, y Job le respondió, mujer, no digas tonterías, porque hay signo de admiración. Mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. ¿Cuántas veces el esposo nos dice y nosotros terminamos diciéndole A, B, C y terminamos pecando más que ellos? Sadie, ¿por qué se ríe, Sadie? María, ya para terminar. Y gloria a Dios, que Dios permite a veces esas pruebas, porque también, bueno, yo le doy glorias a Dios por eso, porque es lo que nos hace crecer espiritualmente, es lo que nos hace a nosotros darle gloria y honra al Padre, porque por medio de esa prueba que Dios permite, de que venga el esposo, la tía, la suegra, el vecino, o cualquier persona que vive en su casa, que se da cuenta que usted ora en intercesión, que usted va al ministerio levantando al caído, que usted danza sin música, que usted está pasando cierta situación. O sea, gracias a esas personas es que nosotros crecemos espiritualmente. Gracias a eso que Dios permite, es como podemos ver cómo de verdad Dios está trabajando en su obra. Pero en el momento, eso sí, que deslizamos y caemos y entramos en ira, en responder y todo eso, ahí no estamos dando gloria a Dios, porque estamos más bien pisoteando la palabra de Él. Qué fuerte, ¿verdad? Pero eso me lo decía el Señor. Entonces, Dios se va a fijar en cómo usted va a hablar o cómo usted va a responder o qué va a actuar usted, porque aquí vemos cómo Él le dice, cómo usted habla usted como cualquier mujer de esas fatuas, ¿verdad? O sea, vea cómo hasta Job se refirió en ese caso aún así, él seguía enalteciendo el nombre de Dios, él seguía defendiendo el poderío de Dios, aún en esa enfermedad y sabiendo que la mujer ya estaba a punto de dejarlo, él aún seguía poniendo a Dios de primero. Y a veces nosotros, bueno, en personal, yo también lo he hecho, que es que porque el esposo nos dice, es que no vaya ahí, no haga eso, o no diga esto, no predique, no haga esto. Y uno más bien dice, bueno, sí, ¿verdad? Voy a hacerle caso. Hoy no me voy a conectar porque el internet se fue. Bueno, uno está mintiendo. Y dos, usted se va a ir tal vez a acostar con su esposo a ver una película, que no es malo, pero usted está poniendo en segundo lugar a Dios, sabiendo que el miércoles está apartado para el Señor, sabiendo que su hora de oración es, un ejemplo, la mía, a la 1 de la mañana. Y yo no lo voy a hacer, dice, perdón, es que yo tenía muchos sueños, estaba cansada a esa hora. Entonces, ¿por qué te comprometiste? Me dice el Señor. ¿Por qué te comprometes a esa hora si sabes que vas a estar cansada, sabes que vas a tener sueño? Esto es un ejemplo, yo creo que claro, porque Dios me lo hablaba así. Y me dice, ok, usted habla de ese ejemplo, pero vea el ejemplo suyo, María José. Vea su ejemplo. No se fije tanto en Job, en eso, ok. Fíjese en lo que él vivió, pero ahora, el siglo XXI, lo que usted está viviendo en el ministerio, lo que usted está viviendo en su vida. Así es fuerte. Así es, cuando yo llegaba a la iglesia llorando, de llorar, orando por mi esposo, y me decía mi esposo, qué buena marihuana le daban en esa iglesia, ¿verdad? Qué buena marihuana, ¿verdad? Como tiene los ojos bien hinchados, ¿verdad? Y ustedes ven a Enrique ahora, y ustedes jamás se imaginan el hombre, o sea, él nunca ha sido malo porque nunca ha sido mal esposo, pero ella era mundano, y hablaba como mundano. Entonces, sí, va a seguir usted llorando, o qué es lo que le dan tanto en ese lugar. Usted es una fanática, y ahora él es peor que yo, pero gracias a Dios. ¿Por qué? Porque uno se mantuvo firme. Si yo hubiera caído y hubiera desistido, ¿qué hubiera pasado? Seguro mis hijos estarían en droga, yo estaría divorciada, tal vez ya me hubiera casado 5 veces, y bueno, ya hubiera perdido todo, el negocio, la casa, todo, no tuviera la bendición de tener la congregación, de tenerlos a ustedes, de darles clases. Tal vez si uno hubiera desistido, amados, imagínense cuánta gente ha recibido palabra y cuánta gente
por medio de que no es que vanagloria, no, pero gracias a Dios de que uno se ha mantenido, cuánta gente ha podido ser salva, cuántos ministerios se han levantado, pero si uno hubiera caído en aquel momento y hubiera desistido y hubiera hecho caso a muchas personas, ¿qué hubiera pasado, man? Yo no estaría aquí, estaría en el mundo. Vean, seguro estaría súper en fiesta, tomando guarito y todo, porque bien que me gustaba. Y no puedo decir, ay, no me gusta. No, no, no lo necesito, no me hace falta. Pero si lo tomaba era porque me gustaba. ¿Eh? Uno no puede ser hipócrita. Y uno no puede sentirse mayor que nadie. Sabemos que cuál es la debilidad suya y cuál es la debilidad mía. Y cuál es la lucha que usted tiene espiritualmente y contra qué se está enfrentando. Si lo suyo es la lujuria, es la fornicación, es el adulterio. Si lo suyo es un demonio sexual, si lo suyo es, ok, ese demonio está siendo enviado para ver hasta dónde usted soporta. Ese demonio está siendo enviado para ver hasta dónde usted dice, aquí estoy, Señor. O si cae. Si le mandan el demonio al dolor, ok, yo me sacudo, lloro y sigo. Pero ese demonio no me puede tirar. ¿Ah? El cansancio, no, ya hay algo tengo que hacer, pero yo tengo que activarme nuevamente, porque no podemos seguir dejando y entregando el ministerio a los demonios y a las potestades y todo aquello que seguro Dios dice, vaya y prueba María José, vaya y prueba Madi, vaya y prueba Jessica, vaya y prueba el otro, y nosotros caemos. Y ahí es donde el diablo dice, Dios, pura pantalla, no era real, nada más andaba buscando su favor, nada más estaba buscando su bendición, pero ya usted le dio su casa, ya Dios le dio su carro, ya Dios le dio lo que pedía, y si te vi, no me acuerdo. Amén. Hay mucho que hablar de Job, hoy no hemos terminado, la otra semana ya nos tocaba otro, pero es que me falta mucho que ver de Job. Entonces, Sadie. Sí, es algo increíble cómo las personas definitivamente no saben tal vez el don que tienen. Michael, cuando estaba muy metido en las cosas de la iglesia, arrastró a todos los chiquillos del pueblo y los llevó a danza y les enseñó banderas a todos, a Andy, a Isaac, a todos. Cuando Michael decidió darle la vuelta a la tortilla, los arrastró a todos y todos fuman marihuana y todos andan con malos pasos. Por eso muchas veces yo siento esa culpa, tal vez, porque cuando el Señor usaba a Michael para las cosas de Dios, definitivamente Michael tenía un don de liderazgo, digamos, arrastró a todos iban a la iglesia con Michael y todos iban a los cultos de jóvenes y él jalaba a todos los chiquillos, pero así fue cuando estuvo en el mundo también. Y así pasa, tal vez si la pastora no fuera pastora hoy, tal vez todos estuviéramos con la pastora tomando garo y enfiestados. Sí. Probablemente. A ver si seríamos compas, ¿verdad? Pero gloria al Señor que nos tiene aquí, porque imagínense que nos hubiéramos conocido en otro momento. Ay, amados. Yo antes hacía excursiones, pero de guarera. Vamos para tal lado. Vamos, por eso yo soy tan buena. Vamos para la herradura, vamos para allá, porque eso yo no hacía en el mundo. Nada más que yo en el mundo me clavaba el litro de guaro aquí en medio de las piernas y nadie me lo tocaba porque era mío. Yo no lo compartía con nadie. Y gracias a Dios que Dios ahora cambió todo eso y los dones que me dio los usa a favor para organizar más bien y para que vayamos a predicar y hagamos esto y hagamos lo otro. Pero tenemos que cambiar, o sea, lo que sea su debilidad, hágalo fortaleza más bien. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, Señor, delante de ti, damos gracias. Gracias, Señor, por nuestro llamado. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas día a día, Señor, a seguir adelante en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la guerra, en medio de tantas cosas que nos aquejan, Señor, de la escasez. Pero, Señor, tú estás con nosotros, definitivamente tú estás con nosotros, porque nos has permitido, Señor, aprender, formarnos. Tú nos estás formando para cosas grandes, para cosas poderosas. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, por todas esas estrategias que nos estás enseñando. Porque la guerra que hacíamos antes ha cambiado con obediencia, ha cambiado con fe. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Toda gloria y toda honra es para ti, amado Rey, en el nombre de Yeshua. Amén.
Y gloria a Dios, que pasen buenas noches y quiero ver esas tareas. Bendiciones. Amén, a ponerse al día los que Buenas están noches. atrasados. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. a todas. Buenas noches, bendiciones para todas. A ver, noches. escuchen. Buenas noches, que Dios me los bendiga. a Buenas todos. noches, que descansen. Amén. Buenas noches, bendiciones. Chao. Que Dios los acompañe. Adiós. Amén. Chao, chao a los de Facebook también, que Dios me los bendiga y que bueno, puedan hacer esas tareas bien bonitas. Bendiciones.